Mucho gusto, mi nombre es Alfredo Fierro, soy el agregado comercial en la Embajada Británica. Hoy me toca abrir este ya tradicional seminario de una manera no tradicional. Creo que es una muy buena metáfora de la amplia y fructífera relación que en esta industria hemos tenido entre ambos países. Una relación de confianza y de respeto, basada en décadas de solucionar los problemas que tienen nuestras redes. En su momento nos preocupaba la topografía, nos preocupaban las inundaciones, mantener las máquinas, el combustible para las largas jornadas. Hoy nos importa mejorar el consumo energético, ser más verde, cómo vamos a financiar los proyectos, pero al igual que entonces, lo que siempre nos importó es dar un muy buen servicio a nuestros clientes, a nuestros socios y a nuestras sociedades. El Reino Unido es pionero en el desarrollo ferroviario mundial y seguimos buscando cómo mejorar la eficiencia y mantener la seguridad en uno de los sistemas ferroviarios más complejos y seguros del mundo, con más de 1.500 millones de viajes por año. En este camino hemos aprendido de errores y aciertos. Por eso días como hoy son claves para que podamos aprender los unos de los otros. Sentimos que tenemos mucho para compartir y juntos podemos encontrar las soluciones más adecuadas para la realidad local. Quiero agradecer especialmente a nuestros tres oradores, Sean McMahon, que tenemos la suerte de tenerlo acá en Buenos Aires en el INTI, Chris Nash de la Universidad de Leeds y Rob Bell, que se nos sumará en un ratito de Unipar. Confío en que este evento colme todas sus expectativas y sin más le dejo el lugar a Sonia Pontetinao, viceagregada comercial, quien junto con Victoria Olmos de nuestro equipo cubre los sectores de infraestructura con un especial foco y más que foco diría cariño en lo ferroviario. Un enorme gusto estar con ustedes hoy, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, me toca a mí presentar a los oradores, tratar de cumplir los tiempos y recibir las preguntas de todos ustedes. Les recuerdo que pueden elegir el idioma según el link. Imagino que habrán entrado en el link correcto. Si no lo hicieron, pueden volver a entrar, o por español o por inglés. Esta mañana contamos con la presencia de tres especialistas ferroviarios que compartirán con nosotros algo de su vasta experiencia. El primer orador es Sean McMahon. Sean es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, como todos lo conocen. Sean trabaja como investigador en el área de desarrollo e investigación e inspección ferroviaria en el INTI desde el 2009. Luego de adquirir una vasta experiencia ferroviaria en el Reino Unido y en Sudáfrica, fue contratado en Argentina como gerente de ingeniería y operaciones del ferrocarril Austral Fueguino en Ushuaia. También se desempeñó como gerente de proyecto en el ferrocarril Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, trabajo que incluyó la planificación de una actualización total de la infraestructura de ese ferrocarril. Sean, dejamos el panel en tus manos. Te voy a avisar cuando te queden un par de minutos. Muchas gracias. Disculpen, le voy a contar brevemente de qué se trata la presentación de Sean. Sean va a hablar una breve presentación introductoria del sistema ferroviario británico. Sean, ahora sí en tus manos. Thank you, Sonia. Gracias, Sonia. Y buen día a todos aquí en Argentina y también buenas tardes para todos los que nos acompañan desde el Reino Unido. Como dijo Sonia, esto va a ser una presentación a modo introductorio muy breve sobre el sistema ferroviario. Vamos a comenzar con la primera diapositiva entonces. Lo que vemos en la diapositiva es un ejemplo en la zona central de Gales de la locomotora a vapor. A pesar de que la privatización del sistema ferroviario británico tuvo lugar entre el 94 y el 97, el proyecto piloto comenzó en abril del 89. Hasta ese momento era operado por British Rail. La línea había sido operada desde principios de los 80. En el 1989
Entonces la privatización, el proceso de privatización ya había estado en marcha. Había sido operado por British Rail hasta final de 1988 y era único por haber sido el único servicio a vapor operado por British Rail hasta fines de los 60, también en los 70 y en los 80. Entonces esta máquina que pueden ver, esta locomotora, es del año 1923, se construyó en los talleres de Swindon y fue actualizada para seguir operando durante varios años. Fue la única locomotora a vapor, entonces, que fue entregada como parte de este sistema de privatización. Entonces fue la última en ser operada por British Rail. Con el nuevo prototipo de las líneas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver Dowby Junction. La gente que es del Reino Unido va a estar familiarizada con este nombre. Es un punto estratégico en la línea Cambria. Conecta el centro de Inglaterra con Gales. Una parte de la línea se dirige a un sector que es muy interesante con respecto a la evolución de las líneas férreas. Dowby Junction forma parte del ERTMS, que es el sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo. Se integró al sistema de señalización europeo. Lo que se utilizan son marcadores en bloque o carteles de señales. Recorre 250 kilómetros, conectando localidades del este con localidades del oeste. Entonces, esta fue la primera línea dentro del sistema de gestión del tráfico ferroviario europeo. Y se eligió precisamente esta línea porque era de baja capacidad, por lo cual tenía las condiciones ideales para ser el primer prototipo dentro de esta experiencia. Siguiente. En la diapositiva 3 podemos ver una unidad. Tenemos un desvío en King's Cross al servicio de Edimburgo. Este sistema AT300 de British Rail, clase 800, es un tren de unidades múltiples bimodal construido por Hitachi en el sistema ferroviario del oeste, que une también el noreste. Entonces utiliza motores eléctricos para su tracción, pero además opera sobre vías con líneas aéreas. Tiene generadores diésel para permitir operar en vías no electrificadas. El sonido se entrecorta.
Fue construido en las plantas de Hitachi. Con carrocerías que fueron enviadas desde la planta Casado en Japón. No hay construcción de carrocería en el Reino Unido. Las unidades son similares a las unidades de la clase 802, que como diferencia tienen motores diésel con mayor capacidad o potencia y tanques de combustible más grandes. Como parte de la producción, la unidad clase 800 forma parte del programa Expreso Interciudad y se encuentra dentro de la familia de productos Hitachi AT300. La compañía operativa de los trenes también dio las unidades de distintas marcas. Una es GWR y se conocen como Intercity Express Trains, y bajo LNER se conocen como Azuma. Siguiente diapositiva. Aquí vemos lo que se conoce como un tren de nueva medición que sale de Carlisle y se dirige a Derby. Este tren controla las condiciones de las vías, así como los equipos aéreos o superiores. Se realizan controles cada 2 semanas para asegurar que se mantengan las normas. Esto forma parte del plan de mantenimiento programado. Cada 2 semanas, entonces, normalmente se realizan las verificaciones con respecto a los controles. Forma parte importante, entonces, del plan de mantenimiento programado. Este tren está formado por vagones que pertenecían al tren de alta velocidad. Es un factor importante porque permite al tren mantener los niveles de tráfico en el sistema de la línea principal. No importa si hay demoras en los servicios de la línea principal normal o no. No estamos escuchando, entonces no se puede interpretar. A lo mejor él puede mejorar un poco el sonido. Thank you, John. Sorry. Sí, hay que acostumbrarse un poco a esta modalidad. Entonces, con lo que estaba comentando, es utilizar estos vagones 125 es importante, porque nos permite operar y hacer los controles aunque haya demoras en los servicios de la línea principal. Entonces, mi última diapositiva, quería mostrarles un ejemplo de cómo nosotros damos prioridad a los clientes. Ponemos siempre al cliente primero. You will have to start. Tenemos solamente 2 minutos, el sonido no nos está acompañando. Por ahí, intentemos nuevamente. ¿Pueden escucharme?
Disculpen, era mi computadora. No hay problema. Conexiones. Entonces, la idea en el Reino Unido es poner al cliente primero y tenerlo en el centro de nuestras operaciones. Por eso nos preocupamos tanto por el mantenimiento, la infraestructura. Siempre, entonces, en el centro del sistema ferroviario está el cliente y en ello también se ve la preocupación por los controles de protocolo del virus durante COVID-19. Aplicando medidas eficientes. Esto es como hacer malabares, asegurar que todo se desarrolle con eficiencia y seguridad. En Argentina también enfrentan similares desafíos. Acá tenemos un anuncio en la cabina, cercano a la cabina de señales de Carlisle. BR, British Rail, se creó con la promulgación de la Ley del Transporte de 1947 en Gran Bretaña y se comenzaron a instalar cabinas de señales eléctricas en ubicaciones estratégicas. El sistema de cabinas PSB eliminó la necesidad de muchas cabinas individuales en una ruta en particular o en un trayecto en particular y el control pasó a una ubicación centralizada con esta tecnología. Por eso se reemplazaron hasta 44 cabinas de señales. Esa fue mi breve introducción. Muchísimas gracias. No tenemos preguntas todavía, pero a mí me gustaría plantear un par de preguntas. ¿Cuáles serían los principales desafíos que piensa que el sistema ferroviario británico tiene en este momento o cuáles serán los próximos desafíos en el futuro cercano? En primer lugar, hablando en general, hablando de los factores técnicos y operativos, en primer lugar, el desafío sería mantener el material rodante y mantener o cumplir con las normas, sostener el cumplimiento de las normas técnicas y al mismo tiempo actualizar la infraestructura, realizar el proceso de actualización y optimización al mismo tiempo es un gran desafío. Y eso se aplica a cualquier servicio ferroviario, pero si hay que actualizar algo, hay que trabajar en un cronograma muy estricto porque es muy intenso el trabajo. Porque si hay que cerrar parte de la red para renovaciones, eso tiene que hacerse con una programación extremadamente cuidada. Por ejemplo, aprovechando o teniendo en cuenta las temporadas de pico como las temporadas de las fiestas de fin de año. Hay que tener en cuenta las cuestiones operativas y también hay que hacerlo con trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un factor fundamental. El sistema nacional en principio había una gran compañía, así es como inició el sistema ferroviario. Luego fue evolucionando en distintas secciones. Acá tenemos una pregunta del público. Leandro de Vera pregunta sobre el mantenimiento. El tren de medición, ¿lo realiza directamente el sistema ferroviario de la red o lo hace un contratista?
Lo hace Network Rail. Lo que hicieron es tomar esas unidades de un operador ferroviario y la asumió Network Rail. Ellos son los responsables o los propietarios del mantenimiento de la infraestructura. Todo lo que, aparte del tren que rueda, todo lo que tiene que ver con las líneas electrificadas, todas las plataformas, las estructuras, es la responsabilidad de la compañía. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fabián Sinali. Pregunta sobre las diferencias y coincidencias o similitudes en 3 etapas. Las diferencias y similitudes en 3 de las etapas en los años 60. ¿Por qué los resultados son tan diferentes? ¿Por qué los resultados entre el Dr. Beeching y Larkin en los 60, por qué son tan diferentes? Beeching comenzó su plan antes de que yo naciera. Mi madre, tal vez, en el norte de Gales, recuerde estas cuestiones. Beeching tenía un enfoque bajo el gobierno conservador en la década del 60. Por lo que sé, porque yo no estaba en ese momento, Beeching se concentró en el proyecto de la red vial, de la red ferroviaria. Había 2 mapas. Había varios ferrovías que debían implementarse y se revirtió parte del plan para poder poner algunas de esas vías. Si Beeching hubiera cumplido con su proyecto tal como lo había concebido, se hubiera cerrado parte de la línea Cambria. Tenemos un par de minutos más y tengo un par de preguntas. Te voy a comentar cuáles son las 2 preguntas para que puedas responder. Uno, ¿cuál es tu opinión sobre la experiencia británica de la privatización del sistema ferroviario? ¿Y cuáles son las líneas que están ahora volviendo al Estado y por qué? Y la otra tiene que ver con el sistema ferroviario post-COVID. ¿Qué cambios imagina después de COVID? Comenzamos por la primera. Como dije, yo nací en el 65. Yo conozco a BR, British Railways. Recuerden que el sistema nacionalizado a través de la ley de 1947 fue parte de la política de nacionalización postguerra, muy similar a lo que sucedió aquí. Muchas empresas fueron nacionalizadas, muchos servicios. Los conservadores, a principios de los 50, habían asumido sus cargos y siguieron durante muchos años. Con Harold Wilson teníamos un gobierno en donde había una tendencia a la nacionalización. Yo recuerdo de joven
que se hablaba de la red nacional. Yo no conocí el sistema privado cuando era joven. Yo fui uno de los primeros miembros en conocer la red privada en el Reino Unido. Para llegar al fondo de la cuestión, siempre ha habido, y debe entenderse que en Gran Bretaña siempre ha habido y sigue habiendo sentimientos encontrados sobre el hecho de que la red deba ser nacional, totalmente privada o una combinación de estatal y privada. Entonces terminamos teniendo un sistema ferroviario, una infraestructura en forma muy simplificada, pertenece al Estado, y los operadores ferroviarios de los trenes son del ámbito privado. Entonces, en mi opinión, teniendo la infraestructura o la red como parte del Estado y los operadores del sector privado, creo que es la forma que se encontró. No es un sistema totalmente privado, como yo me lo hubiera imaginado en la década del 80, cuando esto estaba en discusión. La mayoría de nosotros y la mayoría de mis colegas esperábamos que volviera a ser una red totalmente privada, un sistema totalmente privado, como había sido a los comienzos, pero no sucedió así. Yo me fui del país en el 94, así que no vi cómo exactamente sucedió esto, pero sí hay una combinación de sentimientos en este caso, o de visiones. Creo que voy a dejar la otra pregunta para que se conteste por email si puede. Sí, cualquier nota, cualquier comentario o pregunta que quieran hacer, no duden en escribirme. Sí, si hay más preguntas sobre tu presentación, te la voy a enviar por email porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, John. Ahora vamos. Esta mañana se trata del profesor Chris Nash. El profesor Chris Nash es el profesor investigador del ITS de la Universidad de Leeds. El profesor Nash ingresó al Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad de Leeds como profesor de transporte ferroviario hace más de 40 años. Fue coordinador de importantes proyectos de investigación internacionales referidos a regulación y tasas de acceso a infraestructura ferroviaria para la Comisión Europea y la Comunidad de Ferrocarriles Europeos, además de haber encabezado proyectos del rubro para el Ente Regulador de Ferrocarriles y el Ministerio de Transporte del Reino Unido. Asimismo, ha asesorado a múltiples entidades, entre ellas el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea para Tasas de Acceso a Infraestructura Ferroviaria, la Comisión de la Unión Europea de la Cámara de los Lores, la Comisión de Transporte de la Cámara de los Comunes y el Grupo Ferroviario de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte. Ejerce también la copresidencia del Consejo Asesor del Ente Regulador del Transporte de Italia e integra el Comité Científico del Programa Europeo Shift to Rail de Innovación e Investigación Ferroviaria. Chris va a hablar de política ferroviaria europea y Open Access. Chris, you can give your presentation. Thank you very much. Para quienes quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer durante la presentación. Sorry, I was asking people to ask their questions. Entonces, las preguntas van a ser por escrito durante la presentación y se van a moderar al final de la sesión. Hola a todos, es un placer para mí participar en este evento. Voy a hablar de la política europea y el acceso abierto. A continuación,
El contenido de mi presentación va a dar una visión general de la política europea voy a hablar un poco sobre la competencia también en Europa. Y después voy a hablar específicamente de la experiencia en Gran Bretaña, sobre el área de transporte de pasajeros y carga. Después tenemos las conclusiones. Desde 1991, la Unión Europea adoptó los principios claves de la política europea. Hasta ese momento, el sistema ferroviario de cada país había sido autónomo, una compañía independiente que proporcionaba infraestructura y operaciones ferroviarias, una sola empresa que operaba en ambos aspectos. En 1991, la Unión Europea comenzó un nuevo proceso, introduciendo la competencia en el sistema ferroviario. El primer paso de esto fue la separación de la infraestructura de las operaciones. En segundo lugar, proporcionar derechos legales de acceso a la infraestructura ferroviaria para los nuevos ingresantes. En tercer lugar, la promulgación de reglamentos no discriminatorios para la asignación de líneas y para cargos de accesos. Y en cuarto lugar, la interoperabilidad, en donde se debió armonizar la tecnología, los reglamentos en materia de seguridad, para que los equipos y el personal pudieran utilizarlos de manera coherente en toda Europa, porque se trataba ya de un servicio internacional. Estamos en la diapositiva de formas de abrir el mercado. Básicamente hay dos maneras en que la Comisión Europea buscó introducir la competencia. La primera fue la competencia para el mercado, a través de licitaciones competitivas para las licencias o franquicias. Se utilizó casi exclusivamente para servicios de pasajeros. Es la forma normal también de introducir competencia en servicios subsidiados. Y la mayoría de los servicios de pasajeros europeos están subsidiados. De otra forma no sería posible entrar en el mercado. El segundo enfoque fue la competencia en el mercado. Desde el 2008 ha sido un requisito para todos los miembros de la Unión Europea tener acceso abierto a nuevos operadores comerciales para todas las líneas. Entonces, hay algunos nuevos ingresantes de este tipo en las redes de pasajeros en algunos países, en donde los competidores más rentables están ingresando pero eso solo para algunas de las líneas principales de tránsito de pasajeros en Europa, y es mucho más generalizado para carga. Siguiente diapositiva. Mencioné que la competencia es un aspecto necesario en los sistemas de carga, de acuerdo con la legislación. En general, un 40% del mercado está operado por nuevos ingresantes y no por el operador
tradicional. Entonces, no es tan drástico como suena, porque cuando uno mira a los nuevos ingresantes, muchas veces son operadores de carga de otros países cercanos, son subsidiarias de sistemas ferroviarios o de compañías ferroviarias extranjeras como DB, SNCF, Trenitalia, otros operadores importantes de Europa. Hay algunos casos en los que el operador de carga ha sido separado y vendido, o es cindido y vendido, y está a cargo de alguna de las compañías ferroviarias de alguno de los otros países. Esta separación y privatización de los operadores de carga se inició porque así los operadores se vuelven más eficientes y también en respuesta a la nacionalización. En Europa hay una mezcla de operaciones o donde ocurren estos ingresos, estos nuevos ingresantes, principalmente cuando son trenes de carga completos a granel. También la otra situación es el del transporte intermodal, con contenedores y con unidades intercambiables. También depende del mercado. ¿Quién ha entrado al mercado? Siguiente diapositiva. Algunos de los primeros ingresantes eran clientes existentes de compañías ferroviarias. Por ejemplo, compañías de suministro energético que pensaban que podían realizar el servicio con menores costos. O también algunos operadores de logística, compañías de distribución y de logística de contenedores, por ejemplo. También mencioné los operadores ferroviarios de otros países ingresaron y los operadores de pasajeros, que empezaron a operar en el área de cargas. Por ejemplo, GB Rail Freight. Y también algunos operadores completamente nuevos fuera de la industria. Esto ha sido infrecuente, pero se han presentado algunos casos. En la siguiente diapositiva tenemos algunas barreras al ingreso. La falta de rentabilidad es sin duda el factor más importante. Gran parte del tráfico es internacional. Para los nuevos ingresantes tienen que tener operaciones en varios países debido a esta internacionalización del tráfico. También se necesitan economías de densidad y escala que deben explotarse. También tienen otras cuestiones de acceso en forma continua que tienen que ver con el derecho a acceder a las vías. Para operar también se necesitan terminales, playones, mantenimiento, la capacidad de poder recargar el combustible. También otras cuestiones son la calidad de las líneas y siempre dar la prioridad a la puntualidad y a los pasajeros. Tenemos factores competitivos clave, la rentabilidad, que se ve sumamente influenciada por los cargos de acceso a las vías de carga, también por los altos cargos para los usuarios en las vías terrestres o en las conexiones terrestres y la existencia de subsidios. A continuación vamos a ver la experiencia británica. La reforma ferroviaria en Gran Bretaña de 1994 al 1997 incluyó una separación vertical completa. Durante ese periodo se separó por completo entonces la infraestructura de las operaciones de los trenes.
las compañías. Se creó una compañía nueva que se vendió al sector privado, pero después se volvió... Entonces se privatizó la operación de los trenes. Los servicios de pasajeros en Gran Bretaña están casi completamente operados bajo el sistema de franquiciado o licencias. Casi todos los servicios de pasajeros responden a este modelo. En general, para la prestación de los servicios se recurre a licitaciones. Y hay un acceso abierto completo para los servicios de carga. El Departamento del Transporte regula las licencias de pasajeros, pero también tenemos a la Oficina de Ferrovías y Autopistas que regula a Network Rail, que viene a ser la administradora de la infraestructura. En la siguiente diapositiva, si nos fijamos qué es lo que ha pasado con los viajes de pasajeros del sistema ferroviario en Gran Bretaña, esta es la curva. Y sin duda, viendo esta curva hasta 2016, vemos que ha sido un éxito. Detrás de este éxito está el modelo. No podríamos decir que el sistema privatizado ha fracasado mirando esta línea. Siguiente diapositiva. Tenemos los costos de los servicios de pasajeros, que han aumentado sustancialmente. Estos números son hasta 2011, 2012. Mi impresión es que van a seguir subiendo y que han seguido subiendo durante estos últimos años que no están reflejados en el cuadro. Hace algunos años, hubo un comité que realizó un estudio y concluyó que los principales motivos eran la división entre infraestructura y operaciones, porque cada uno de estos sectores estaba tratando de perseguir sus propios intereses. El problema puede ser que haya una división también de intereses, entonces hemos tratado de abordar este problema. Creo que va a haber nuevas medidas y se podría llegar a crear un nuevo cuerpo estratégico para tener una visión general de las licencias de pasajeros y de carga para integrar los intereses de ambos sectores. La siguiente diapositiva vemos en el sistema de carga, como mencioné, ha habido espacio para nuevos ingresantes. El gobierno estaba decidido a introducir competencia en forma más directa en el sistema de cargas. Tomó la operación de British Rail de cargas y la privatizó. Su intención fue privatizarla con distintas compañías. 3 originalmente. Una compañía para la línea de contenedores, otra que se especializara en cargas y rieles y otros servicios de rieles. Esta estrategia funcionó porque, como mencioné, el sistema de carga no es un negocio muy rentable en Europa y era difícil atraer nuevos ingresantes para que compraran estas compañías. La única compañía que presentó una oferta fue EWS.
que era un consorcio de propiedad de Wisconsin Central, el gobierno vendió todas las compañías excepto la de contenedores a EWS. Es subsidiaria de Deutsche Bahn actualmente, la operadora alemana. Entonces, terminamos con dos compañías, una especializada con cargas a granel y la otra contenedores. Pensamos que no iba a haber suficiente competencia, pero no sucedió porque la compañía Freightliner tiene una nueva compañía que se especializa en tráfico a granel o transporte a granel. Y EWS creó una compañía de contenedores. Entonces rápidamente tuvimos competencia entre Freightliner y EWS y algunos de los nuevos ingresantes. En la siguiente diapositiva muestro las participaciones de mercado. ¿Qué sucedió desde la privatización? EWS ha perdido su monopolio, su posición monopólica, el 88% del mercado cuando fue la privatización, y ha pasado al 38%. Freightliner se ha expandido y ya no es solamente una compañía de carga de contenedores, tiene otras líneas también. Y hay un nuevo ingresante que comenzó como una subsidiaria del sistema o servicio de pasajeros, pero ahora es operada por una compañía sueca de carga y tiene un 20 y pico % del mercado y compite con Freightliner y con EWS, tanto en la línea de contenedores como en la línea de transporte a granel. Tenemos algunas otras compañías. A pesar de que no tenemos tantos operadores, yo diría que el mercado de trenes de carga es bastante competitivo. Aunque en los contratos iniciales o las licitaciones iniciales había muy pocos contendientes, pero después se logró diversificar la competencia. En la siguiente diapositiva podemos ver un aumento realmente notable en la cantidad de kilómetros, toneladas kilómetros, y mucho de esto se logró a través de la mejora de la infraestructura también. Creo que es justo decir que se está utilizando el servicio de manera más flexible bajo el modelo privatizado. Hay distintas unidades, como por ejemplo la de ventas, que se encarga de los contratos con clientes para expandir los servicios. En la siguiente diapositiva vemos los factores de volumen. Hubo un crecimiento en el tiempo. El volumen ahora en realidad es un poco más bajo que el volumen que había en el momento de la privatización, pero hay un buen motivo para esto. Es que ahora se está utilizando la generación de electricidad con carbón. Entonces, carbón es el commodity más importante. Por eso se explica esa leve baja. Los dos mercados importantes son los contenedores intermodales. Se llama intermodal doméstico o interno, pero en realidad son contenedores que van a grandes ciudades.
y en realidad es intercontinental. Y el otro sector importante es el de la construcción. Por ejemplo, el transporte de piedras desde las canteras en lugares o regiones más alejadas y llevándolas a los lugares donde se necesitan para fines de construcción. Esos son dos mercados en donde los volúmenes son interesantes y le ha ido bien a la red férrea de Gran Bretaña en el sistema de cargas para aumentar los volúmenes. Para ir finalizando en la próxima diapositiva, pensando en el negocio de cargas, si bien dije que hubo muchas barreras para el ingreso, la competencia ha funcionado bien en Europa, especialmente en Gran Bretaña. La política británica de privatización fue muy eficaz para generar competencia, incluso antes de que se generaran los nuevos ingresos. Como mencioné antes, la política en cuanto a los impuestos y cargos para usuarios de los tramos y de los trayectos ha desempeñado un papel importante. Se imponen costos en el sistema de transporte terrestre también, pero no se cobran. También hay competencia en el servicio de pasajeros y hay algunos subsidios específicos. Cuando hay transporte intermodal entre camión y tren. Yo diría que la competencia en el modelo de pasajeros ha sido más problemática que en el modelo de carga. Como mencioné, ha habido un crecimiento en el tráfico y eso es impresionante, pero en términos de costos ha habido algunos problemas y recientemente, conforme el tráfico fue creciendo, ha habido preocupaciones que tienen que ver con la confiabilidad. Nuevamente, la falta de una coordinación más estrecha entre las administradoras de la infraestructura y los operadores de los trenes es visto como parte de la problemática. Y es algo en lo que vamos a trabajar y estoy seguro de que se va a configurar una nueva integración entre esos aspectos. El sector de pasajeros. Como mencioné, el acceso abierto ha sido limitado. Puede ser que se extienda para proporcionar mejores servicios y precios más bajos. Pero también se ha reducido la rentabilidad en el sistema completo. Mencioné que Gran Bretaña utiliza el sistema de licitaciones competitivas. Ningún otro país ha implementado eso. Países como Suecia, Alemania, utilizan los servicios de licitaciones para los sectores no rentables, pero no para los rentables, como sucedió en Gran Bretaña. Entonces, hay un problema que persiste sobre el costo y la confiabilidad, que debe abordarse. En la próxima diapositiva voy a dar un par de referencias para los que quieran tener más información sobre las reformas al sistema ferroviario europeo. Hay un par de estudios y documentos que abordan las regulaciones de Europa. Hay distintos estudios, casos de estudio sobre Gran Bretaña. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, entonces con gusto la abordaré. Muchísimas gracias, John. No tenemos muchas preguntas. Aún tenemos una. Es la misma que se le preguntó al orador anterior.
No sé si nos puede comentar sobre Larking, los planes de Larking en Argentina. ¿Está al tanto de la política ferroviaria de Argentina de los años 60? Están hablando o están preguntando sobre diferencias y similitudes entre Beeching en el Reino Unido y Larking en Argentina. Los resultados son completamente diferentes y cuáles serían sus reflexiones. Yo no sé si usted está en condiciones de hablar, no sé si es conocedor de los planes de Argentina de la década del 60. But I'm not hearing. No, I'm asking in English. That's why. Now I've lost. La idea, entonces, tal vez conozca sobre los planes del Dr. Beeching en el Reino Unido, más que los del general Larkin en Argentina. La persona que está preguntando dice que los resultados fueron muy diferentes y está preguntando por qué, si tiene idea, pero yo no sé si conoce cuál fue el panorama de los planes de Argentina de los 60. Juan Manuel Labanca pregunta o quiere saber cómo la industria en general y en particular la ferroviaria se prepara para la era post-COVID-19 en el Reino Unido y también en Europa. Bien, el sistema ferroviario está posicionado en un lugar de gran incertidumbre y enfrenta dificultades. En la mayoría de los países, aunque los servicios de pasajeros siguen operando, están operando con distanciamiento social entre los pasajeros. Y esto está reduciendo enormemente la capacidad de los trenes. En Gran Bretaña, si uno ingresa a un tren, se sube al tren, va a ver que hay muchos asientos que no están disponibles para que la gente pueda estar distanciada. Entonces, la capacidad en este momento, la ocupación es del 10% de lo que debería ser. Como resultado de eso, el gobierno le está diciendo a la población, utilicen los trenes solamente si lo necesitan. Si pueden, es preferible que vayan caminando, que usen la bicicleta o que usen su auto particular. Es decir, que está desalentando el uso del transporte público fuertemente. Reino Unido no está solo en esto. Hay otros países en donde se ha modificado el interior de los vagones para dar más espacio entre los asientos. Creo que esto es catastrófico para el sistema ferroviario, pero nadie está diciendo mucho cómo podemos adaptarnos. Es una situación imprevista y esperamos que a medida que el virus se ralentice y se desarrolle la vacuna, esperemos estar en una posición en la que el sistema pueda funcionar normalmente, pero en este momento es difícil de predecir cuándo eso sucederá. Como conclusión, también en su presentación, ¿cuál sería para usted las ventajas principales? En resumen, ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas del acceso abierto? No sé si sabe, pero en Argentina, cuando el proceso de pasar al acceso abierto se produjo, esto es muy interesante para los especialistas locales.
¿Cuáles fueron los principales errores y los éxitos de ese proceso? ¿Y cuál ha sido, en su opinión, o cuál es, en su opinión, la ventaja principal y también la desventaja? Creo que en el sistema de carga ha funcionado bien. Puede haber tenido algunas desventajas, sin duda, si se opera el sistema ferroviario teniendo en cuenta la rentabilidad. En el acceso abierto, los operadores siempre van a tomar el tráfico rentable y el operador estatal va a tomar lo que es no rentable. Pero ha habido casos de subsidios y esto ha sido eficaz para fomentar la competencia. Puede haber habido alguna desventaja en cuanto a economías de escala entre los distintos operadores, pero en general la evidencia es que la eficiencia mejora, la calidad del servicio mejora. Creo que es mucho más difícil para el servicio de pasajeros, como dije. Lo que tiende a suceder es que los nuevos operadores toman el tráfico del operador existente. Todos tienen factores de carga menores o de ocupación menores, aunque la intención sea aumentar la competencia, la rentabilidad de la industria decae, y si eso es sustentable en el largo plazo o si va a necesitar que se le inyecten fondos a la industria o no, eso es una cuestión que hay que debatir. Tengo una serie de preguntas. Leandro de Vera pregunta por el peaje o las cargas de los operadores. ¿Cómo se regula? ¿Es regulado por el gobierno? ¿O está organizado por Network Rail? ¿Cómo funciona el Reino Unido, por un lado, y si hay una política en la Unión Europea para definir esos peajes o cargos? Sí, hay una política que los países deben seguir. Los cargos deben basarse en el costo directo. Esto se interpreta como el costo marginal. Y hay orientación o guías detalladas que sugieren una definición de este costo directo. Pero los cargos basados en el costo directo pagan o alcanzan para pagar un 20% de los costos de infraestructura. Entonces, la compañía de infraestructura puede poner un markup que en general es un poco más alto. Por ejemplo, puede ser más alto para los trenes de alta velocidad, puede ser más alto para ciertos servicios como el transporte de carbón, por ejemplo. Y también hay ingresos que se producen a través del cargo. Esto se implementó en Gran Bretaña. La mitad del costo es pagado directamente por el gobierno, pero los cargos se basan en el costo marginal, nuevamente con markups, según la naturaleza o el tipo de tráfico. Está diferenciado. Por ejemplo, los pasajeros interciudad o los del Intercity son más rentables y ahí se pagan cargos más altos, según el servicio que se brinde. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Valeria Pucheta, que pregunta: en el Reino Unido y en Europa, ¿cuál es el criterio para dar prioridad de acceso en el sistema ferroviario a operadores de carga que están compitiendo entre sí? Esto no está bien claro. Yo diría que en Gran Bretaña lo que se hace es optar por lo que es mejor con respecto o considerando el interés general.
Si existe un conflicto porque hay distintos operadores que tienen o que buscan la misma capacidad, el regulador, el ente regulador es el que debe decidir. Entonces queda la decisión en Network Rail, pero el regulador es el ente al cual los competidores pueden apelar si no están conformes con las decisiones que se toman. Los grandes argumentos con respecto a los servicios de pasajeros, en donde hay nuevos ingresantes que quieren competir con los operadores existentes, puede haber un pico, y aquí es donde se producen la mayoría de las discusiones o de los argumentos. En general se trata de ver el interés general. ¿Eso es lo mismo para toda Europa o para el Reino Unido? Algunos países en principio tienen la posibilidad de hacer remates o subastas. Yo creo que en el sector ferroviario esto es muy problemático, porque uno no quiere que la capacidad esté enfocada en una única dirección. Si hay dos operadores que quieren exactamente el mismo acceso, es fácil, pero en general hay conflictos porque se produce un cuello de botella. Hay operadores que vienen de distintos orígenes y que quieren ir a distintos destinos y que quieren pasar por un mismo cuello de botella, y ahí es donde se generan situaciones más complejas. Las subastas serían una buena idea, pero creo que también demostraron ser problemáticas. Hay otra pregunta de Charles Longstaff. Pregunta si se puede implementar un sistema de acceso abierto en un territorio muy grande con interconexiones, con dificultades para la interconexión. Tendría que pensarlo un poco. Sería bastante diferente del modelo o del contexto europeo. No estoy seguro de por qué hay una falta de conectividad y por qué sería una barrera para el acceso abierto. Sí, habría algunas barreras si no hay mucho tránsito o tráfico. Aunque no esté muy conectado, aunque no haya tanta conectividad, la importancia es especialmente para la carga. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas del público. Voy a verificar. Creo que ha respondido a la mayoría o a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Si hay preguntas, se las vamos a enviar por email para poder continuar con la conversación en ese contexto. Si hay preguntas ahora o incluso después del evento, ¿podemos compartir sus datos de contacto? Sí, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿tendría sentido la integración vertical con los puertos? ¿Ha sucedido eso? Tal vez ya ha sucedido, y si no ha sucedido, si tiene sentido que haya una integración vertical con los puertos. Creo que entendí la pregunta. La integración vertical en el contexto británico tendría muchísimo sentido, porque nosotros somos un servicio ferroviario de pasajeros, con servicios de pasajeros que operan con franquicias controladas por el gobierno. Los servicios de pasajeros determinan realmente la capacidad de la infraestructura que se necesita. Los programas o los cronogramas, los horarios,
etc. Entonces, nosotros creemos que la propuesta sería tener un órgano gubernamental, o existe esta propuesta de tener un órgano gubernamental que se encargue de las franquicias de pasajeros. Nosotros creemos que esta sería una buena idea. Se podrían diseñar horarios eficientes. Mencioné ya el problema de la falta de confiabilidad. Esto señala algunas ineficiencias en la coordinación entre los operadores. Por lo tanto, se podría mejorar la programación de las inversiones en infraestructura y tener en cuenta las necesidades de las franquicias de pasajeros. Creo que algún tipo de integración vertical de las franquicias de pasajeros tendría entonces sentido. Creo que la integración vertical es mucho más problemática para las líneas más orientadas al servicio de carga, porque como dije, la competencia funciona bien en el sistema, o parece funcionar bien en el sistema de cargas, pero no es realmente compatible con la integración vertical. Aunque hay países como Alemania, en donde tanto infraestructura como los principales operadores de trenes son subsidiarias de la misma compañía y están integradas. Pero ha habido muchas quejas de que esas compañías de infraestructuras pueden estar en contra del ingreso de nuevos competidores. Creo que no hay una única solución que funcione para todos los casos de la mejor manera, que hay que analizarlo caso por caso. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, ahora que tenemos más tiempo. Juan Bertone pregunta, ¿qué porcentaje del costo de infraestructura es financiado por el dinero que llega de los cargos? Para Gran Bretaña cambia mucho de año en año. Uno de los motivos no siempre tiene sentido económico, pero influencia también tiene una influencia en los números de la deuda gubernamental cuando se otorgan subsidios al servicio de cargas. Cuando uno invierte en la infraestructura, se ve como una inversión que cancela un gasto de capital. Entonces, para las cuentas públicas tiene un efecto. Pero yo diría que un 50% en términos generales del costo de la infraestructura es pagado por el gobierno y 50% por los operadores. Esto varía enormemente, tengan en cuenta, en Europa. En Suecia, los cargos están basados en el costo marginal puramente. Y hay más del 80% del costo de la infraestructura es pagado por el gobierno. En Alemania y en Francia, el gobierno espera recuperar casi todo el costo, excepto algunas inversiones a través de cargos para los operadores. Pero hay muchísimos servicios de pasajeros que están subsidiados por otro lado. Entonces hay altos cargos, pero el gobierno sigue pagando gran parte de ese costo a través de subsidios a los pasajeros, a los operadores de pasajeros. Así que el modelo varía muchísimo de país en país. Sean, Juan Manuel Labanca is asking the details, if you can tell us some details on. Hay una pregunta para John, si nos puede contar algunos de los detalles del proyecto en el INTI con el distrito de Ayacucho en Buenos Aires, el tren a vapor. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Sí. Es un proyecto muy interesante, tiene distintas partes, no es una sola fase. Tenemos que
considerar que esto empezó en el 2014, hace algunos años, y la participación empezó con el uso el uso racional de la energía. Tenemos representantes de la municipalidad que vinieron a vernos. Uno es Mateo, que está involucrado en el proyecto. Vinieron con algunas preguntas. Esencialmente no tenían que ver con el sistema ferroviario, sino con la generación de vapor, generación a vapor y la posibilidad de generación eléctrica y mando directo, y estamos trabajando en este proyecto en el INTI, trabajando con energías renovables. Entonces vinieron a plantear estas preguntas en mayo del 2013 con Jorge Schneebeli, director del Centro Mecánico, y yo mismo también realizamos ambos una visita a Ayacucho. Ayacucho es una localidad a 370 kilómetros de la capital, al sudeste, que está a 80 kilómetros de cualquier otra localidad, de la localidad más cercana. Es una comunidad rural dedicada a la agricultura y forman parte de la red ferroviaria en el sistema. Hay una línea que sigue activa y que se utiliza ocasionalmente. Entonces, nosotros estudiamos, ellos habían trabajado muchísimo y esto fue una sorpresa, ver lo desarrollados que estaban con su propia producción en el área municipal. Uno de los lugares que visitamos en ese tour de un día, vimos una locomotora a vapor que estaba en el museo. Tienen un museo muy bueno. Si van a Ayacucho, visiten el museo de la clase AG, británica, antigua, de 1907. Tiene más de 100 años, entonces esta locomotora a vapor ya tiene más de 110 años. Estuvimos viendo esta locomotora, me di cuenta de que estaba en condiciones sumamente buenas, y después comenzaron a hablar de las ferrovías y de poder realizar enlaces. Y también el modelo británico de la línea comunitaria. La Community Line o línea comunitaria es un servicio que llega a las comunidades alejadas, que pueda conectar con localidades. Entonces investigamos el transporte ferroviario en el área, decidimos darles el apoyo técnico, la asistencia al gobierno nacional. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos utilizando la locomotora a vapor ahí. Esta locomotora, aunque tiene más de 110 años, va a ser modificada. Va a tener un motor
va a ser modernizada en Argentina con componentes actualizados en Gran Bretaña, y esto es para darles una idea de la colaboración. Muchísimas gracias, John. Vamos a pedirle a Rob que nos deje su presentación para compartirlo con toda la audiencia. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene con las presentaciones que ya les vamos a mandar un programa, con las presentaciones que tenemos. La de Rob seguramente va a quedar para mandárselas por mail, porque ya tenemos una agenda completa para el miércoles que viene, pero bueno, aunque sea van a poder ver la presentación en PowerPoint. Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, vamos a dar por concluida esta jornada. Si tienen alguna pregunta posterior, podemos mandarla por mail, y cualquier otra, seguimos el miércoles que viene.